En la madrugada del pasado 7 de junio de 2026, el puente de Chongar, una arteria logística crucial que conecta la península de Crimea con las zonas bajo control ruso en el sur de Ucrania, fue objeto de un ataque combinado con drones por parte de las fuerzas ucranianas. A primera vista, la noticia podría parecer un episodio más dentro del prolongado conflicto bélico en la región. Sin embargo, el valor estratégico de este paso elevado es fundamental. Se trata de uno de los corredores principales para el transporte de combustible, munición, repuestos y vehículos blindados desde Crimea hacia las posiciones rusas en el frente meridional. La relevancia de esta acción no reside únicamente en el impacto material sobre la infraestructura, sino en el momento elegido. Según sostienen fuentes ucranianas, la 37ª Brigada de Infantería Motorizada rusa se encontraba a la espera de un convoy de suministro de carburante, cuyas reservas ya habrían alcanzado niveles críticos. Desde la perspectiva de la seguridad europea, la estabilidad en el flanco oriental y las dinámicas geopolíticas que afectan a la Unión Europea y a la OTAN, este tipo de operaciones pone de manifiesto la creciente complejidad de la guerra moderna. El ataque al puente de Chongar trasciende la mera incursión defensiva u ofensiva de bajo coste. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos contenida en el material de base, la operación habría integrado inteligencia cibernética, técnicas de distracción, guerra electrónica y el empleo de nuevos modelos de aeronaves no tripuladas diseñados para abrir una brecha temporal en la red de defensa antiaérea rusa. La cuestión central que analizan los expertos no es solo qué tipo de dron se utilizó, sino si el verdadero objetivo era la estructura física del puente o paralizar una línea de suministro vital para las unidades en el frente. Para comprender la magnitud del suceso, conviene analizar la geografía y la logística militar de la zona. En cualquier estructura operativa, el combustible no es un pertrecho secundario. Condiciona la movilidad táctica, el tiempo de respuesta de los mandos y el despliegue de los sistemas blindados y defensivos. Un carro de combate sin carburante se convierte en una posición estática vulnerable. Un camión sin combustible no puede abastecer las líneas de vanguardia y los sistemas móviles de defensa aérea pierden su capacidad de reubicación. El puente de Chongar representa un punto de estrangulamiento geográfico en el sistema de abastecimiento ruso hacia el sur. Cuando un paso directo de estas características queda inutilizado o bajo riesgo inminente, la planificación logística se altera en su totalidad, obligando a desviar transportes por rutas alternativas más largas y expuestas. En el plano factual, es preciso diferenciar de forma categórica los datos verificados de las declaraciones vertidas por las partes implicadas. Se confirma que el puente de Chongar sufrió daños durante el ataque del 7 de junio y que la circulación de transporte pesado se vio alterada. Sin embargo, afirmaciones como el nivel exacto de reservas de carburante de la 37ª Brigada rusa, la secuencia precisa de la operación o la eficacia de los sistemas cibernéticos ucranianos se basan en versiones oficiales y análisis preliminares que no cuentan con una confirmación independiente de manera absoluta. La cautela analítica exige catalogar estos detalles como la versión operativa presentada por la parte ucraniana, a la espera de comprobaciones sobre el terreno o análisis satelitales complementarios. La importancia estratégica de este evento radica en la demostración de cómo el uso combinado de tecnología de bajo coste y maniobras de distracción puede comprometer nodos logísticos clave defendidos por sistemas convencionales de alta tecnología. Para España y sus socios de la UE y de la OTAN, el seguimiento de estas tácticas es esencial para evaluar la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en escenarios de conflicto asimétrico y la resiliencia de las cadenas de suministro militares. La interrupción temporal de esta vía no solo genera un impacto táctico en el frente sur, sino que obliga al mando ruso a reorganizar sus esquemas defensivos en los accesos a la península de Crimea. En resumen, la madrugada del 7 de junio marcó un punto significativo en la pugna por el control de las líneas de abastecimiento en el sur de Ucrania.
La combinación de inteligencia sobre las necesidades del adversario con el uso coordinado de vectores aéreos no tripulados pone de relieve que la batalla logística es tan decisiva como el enfrentamiento directo en la línea de contacto. En las siguientes partes de este informe se detallará la cronología de los acontecimientos, la interacción entre las defensas electrónicas y los drones atacantes, y las implicaciones a largo plazo para el equilibrio militar en la región. El análisis pormenorizado de la secuencia de los hechos ocurridos en torno al puente de Chongar exige examinar la interacción técnica entre los vectores atacantes y los sistemas de defensa aérea y guerra electrónica desplegados en la zona. De acuerdo con la reconstrucción operativa presentada en el material de base, la acción no se limitó al lanzamiento aislado de un artefacto, sino que respondió a una maniobra planificada en varias fases, diseñada para saturar y confundir los sensores del adversario en un margen de tiempo sumamente estrecho. En la primera fase de la operación, siempre según la versión descrita por la parte ucraniana, jugó un papel determinante el denominado dron Behemoth. A diferencia de las plataformas de pequeño tamaño empleadas habitualmente para misiones tácticas en la línea de frente, este modelo se describe como una aeronave no tripulada de mayores dimensiones, concebida para transportar una carga explosiva significativamente más pesada y apta para dañar estructuras de hormigón y acero. La característica operativa más relevante atribuida al Behemoth fue su perfil de vuelo a muy baja altitud, desplazándose sobre la superficie del agua en su tramo de aproximación. Desde el punto de vista de la física de radares y la detección electromagnética, el vuelo rasante sobre masas de agua presenta implicaciones técnicas bien conocidas. Los sistemas de radar de vigilancia terrestre y marítima deben filtrar los ecos reflejados por las olas y el relieve costero, un fenómeno conocido técnicamente como dispersión del terreno o ruido de fondo. Aunque esta trayectoria no convierte a la aeronave en un objeto invisible, sí reduce notablemente el alcance de detección efectiva y acorta el tiempo de reacción de los operadores de la defensa antiaérea. En un escenario de ataque contra una infraestructura fija, ganar unos segundos antes de la interceptación puede marcar la diferencia entre la neutralización del vector y el impacto directo en el objetivo. Asimismo, los datos disponibles en el material de base indican que la navegación del dron Behemoth se apoyó de manera predeterminada en sistemas de posicionamiento por satélite a lo largo de una ruta previamente programada, minimizando el intercambio de señales de radio con el puesto de control. En el ámbito de la guerra electrónica, cada emisión de radiofrecuencia genera una firma que puede ser detectada, localizada e interferida por las estaciones de reconocimiento del enemigo. Al reducir al mínimo estas transmisiones durante la fase crítica del trayecto, el vector atacante buscaba mitigar el riesgo de ser localizado de forma temprana por los equipos de goniometría y escucha del adversario. No obstante, el elemento central de la táctica descrita radicó en el uso coordinado de una segunda plataforma no tripulada, denominada FP2, cuya función principal habría sido actuar como señuelo o elemento de distracción. Según la reconstrucción del suceso, la aeronave FP2 voló en una trayectoria paralela o cercana a la del vector principal, pero emitiendo una señal de control de radio considerablemente más potente y continua. En el contexto de un ataque nocturno y dinámico, una firma electromagnética clara y de alta intensidad tiende a concentrar la atención inmediata de las unidades de detección y de los sistemas de interferencia, al ser percibida como la amenaza más evidente y fácil de rastrear. Aquí se hace indispensable separar los hechos confirmados de las interpretaciones operativas. Si bien no existe una verificación independiente de carácter neutral que certifique el comportamiento exacto de las tripulaciones de defensa antiaérea rusas durante esa madrugada, la lógica militar descrita en el material sugiere que la presencia del señuelo FP2 buscaba forzar una decisión precipitada en la cadena de mando defensiva. Las redes de protección desplegadas alrededor del puente de Chongar contaban, según las fuentes citadas, con varias capas superpuestas. En primer lugar, el sistema de inteligencia electrónica Repellent 1, diseñado para detectar y geolocalizar emisiones de radio. En segundo lugar,
la estación de inhibición SITEL, destinada a interrumpir los enlaces de comunicación y navegación satelital, y, finalmente, los complejos de artillería y misiles antiaéreos de corto alcance Pantsir S-1, encargados del derribo cinético final. En la versión teórica expuesta, el sistema Repellent-1 habría detectado en primer lugar la emisión dominante proveniente del dron FP-2, transmitiendo la información de rumbo y distancia a las unidades de interferencia SITEL y a los puestos de tirador del complejo Pantsir S-1. Al centrar los recursos de exploración radar, el seguimiento óptico y las frecuencias de inhibición en la amenaza más ruidosa, la red defensiva habría consumido un tiempo valioso en la adquisición y neutralización del señuelo. Este intervalo de tiempo habría permitido al dron Behemoth continuar su aproximación en silencio electromagnético y a baja altitud hacia la estructura del puente. Respecto a los daños sufridos por el paso elevado, el material de base señala que el objetivo del ataque no era provocar el derrumbe total de los pilares de la infraestructura, sino causar una perforación profunda en la plataforma de rodadura y en los elementos estructurales de soporte. Se describe el uso de una configuración de carga explosiva en dos etapas. Un primer efecto destinado a penetrar la superficie externa y un segundo efecto orientado a causar daños internos en la estructura portante. Desde la perspectiva de la ingeniería militar y la logística de transportes, la incertidumbre sobre la capacidad de carga de un puente suele ser tan eficaz a corto plazo como su destrucción completa. Si los ingenieros militares no pueden garantizar el tránsito seguro de convoyes pesados de combustible y articulados con munición, el tráfico queda automáticamente suspendido o restringido a vehículos ligeros hasta que se completen las labores de inspección y refuerzo. Como consecuencia inmediata de esta interrupción en la ruta de Chongar, la circulación del transporte logístico pesado con destino a las unidades del Frente Sur tuvo que ser derivada hacia la ruta alternativa que atraviesa la localidad de Armiansk, situada más al oeste. Esta desviación representó un incremento directo en el recorrido de aproximadamente 130 kilómetros adicionales. En términos de operaciones militares, un desvío de esta magnitud no se traduce únicamente en un mayor consumo de carburante por parte de los propios camiones de transporte. Implica exponer los convoyes a un mayor tiempo de tránsito por carreteras secundarias, aumentando su vulnerabilidad ante la vigilancia aérea y elevando el desgaste de los medios de transporte. En conclusión, la evolución de los acontecimientos refleja que el núcleo de esta operación se situó en la intersección entre la inteligencia sobre las necesidades logísticas del adversario y la explotación de las vulnerabilidades en los procesos de toma de decisiones de la defensa antiaérea. La cronología detallada del incidente muestra cómo la combinación de vectores silenciosos y elementos de distracción puede alterar temporalmente el flujo de abastecimiento militar en un sector estratégico sensible, abriendo interrogantes sobre la sostenibilidad de las cadenas de suministro en zonas de conflicto altamente supervisadas. Para comprender el verdadero alcance del ataque contra el puente de Chongar, resulta indispensable situar este acontecimiento dentro de un contexto estratégico y geográfico mucho más amplio. La península de Crimea opera desde hace años como la gran plataforma logística, militar y de retaguardia para el despliegue de las fuerzas rusas en las regiones del sur de Ucrania. Las líneas de ferrocarril y las carreteras que cruzan el istmo de Perekop y las albuferas del mar de Sivas constituyen la red nerviosa que conecta los grandes depósitos de suministros, los puertos marítimos y las bases aéreas crimeas con las unidades combatientes en la primera línea. En esta arquitectura de transportes, el paso de Chongar representa una de las arterias más directas y de mayor capacidad para el movimiento de carga pesada. Antecedentes similares a lo largo del conflicto han demostrado de forma reiterada que cuando las vías directas sufren interrupciones, toda la cadena de abastecimiento entra en una fase de tensión operativa. La logística militar moderna depende de la previsibilidad y del cumplimiento estricto de los horarios de entrega. Cuando los convoyes se ven obligados a tomar rutas secundarias más largas, como la ruta por Armiansk, que añade más de 120 kilómetros al trayecto,
las consecuencias no se limitan al retraso temporal del suministro de carburante o munición. Un desvío prolongado genera un efecto en cadena que repercute directamente en la operatividad de las tropas en el frente. Los camiones cisterna y los vehículos de transporte consumen una parte considerable de su propio combustible para completar el itinerario ampliado, aumentando la necesidad total de recursos en la retaguardia. Además, el incremento en las horas de viaje acelera el desgaste mecánico de los vehículos, satira las rutas secundarias y expone los convoyes durante más tiempo al alcance de los sistemas de reconocimiento aéreo y a posibles ataques lejanos. Este tipo de presión constante sobre los cuellos de botella geográficos busca desestabilizar la fluidez logística sin necesidad de entablar combates directos en la línea de contacto. Desde la perspectiva internacional, europea y de la Alianza Atlántica, los episodios registrados en Chongar ofrecen valiosas lecciones sobre la transformación del arte de la guerra y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. Para los países miembros de la Unión Europea y de la OTAN, incluida España, la protección de puentes, viaductos, nodos ferroviarios y rutas marítimas frente a ataques asimétricos se ha convertido en una prioridad de primer orden en sus planes de defensa regional e infraestructural. El uso coordinado de inteligencia en tiempo real, aeronaves no tripuladas de bajo coste y tácticas de distracción electromagnética demuestra que las redes de defensa tradicionales, por complejas y avanzadas que sean, deben adaptarse constantemente a amenazas dinámicas e híbridas. Analizando los posibles escenarios futuros sin caer en predicciones categóricas que carezcan de fundamento firme, la situación en el flanco sur sugiere varios cursos de acción para ambas partes. Por un lado, es previsible que el mando militar ruso refuerce los sistemas de cobertura antiaérea y guerra electrónica en torno a los pasos clave que conectan Crimea con el continente, diversificando al mismo tiempo los métodos de transporte mediante la reparación rápida de tramos dañados y el uso de transbordadores o puentes de pontones en caso de interrupciones prolongadas. Por otro lado, la parte ucraniana probablemente continuará buscando puntos débiles en la cadena logística del adversario, combinando herramientas de ciberinteligencia y vectores aéreos para entorpecer el flujo constante de pertrechos hacia el frente. En última instancia, el ataque al puente de Chongar del 7 de junio pone de relieve una vez más que la logística es un factor tan determinante en el desenlace de los conflictos bélicos como el poder de fuego directo. En la guerra contemporánea, la capacidad de un ejército para mantener abiertas sus líneas de suministro e impedir que el enemigo haga lo propio define el equilibrio de fuerzas en el mapa regional. Si esta reconstrucción operativa se confirma con el tiempo, el episodio se estudiará no solo como una acción táctica sobre una estructura de hormigón, sino como un ejemplo de cómo la planificación precisa y el uso estratégico de la tecnología pueden alterar el ritmo de las operaciones en todo un sector del frente. Llegados a este punto del análisis, nos gustaría trasladar una pregunta clara a nuestra comunidad para el debate en la sección de comentarios. En operaciones de esta naturaleza sobre infraestructuras estratégicas, ¿qué factor considera usted que resulta más determinante a medio plazo? ¿El daño material físico sobre la infraestructura? ¿El impacto psicológico sobre la cadena de mando? ¿O el coste logístico que supone desviar de forma permanente las líneas de abastecimiento? Les invitamos a compartir sus reflexiones con respeto y rigor analítico. Si desea seguir informado sobre la actualidad geopolítica e internacional con informes detallados y un enfoque neutral, no dude en suscribirse a este canal.